¿Cómo ves el 10 de enero? Yo lo veo posible. Si mi papá dijo eso, que sé que lo dijo, porque bueno, también me lo decía a mí, yo estoy 100% seguro que lo que me queda a mí, la situación ideal es que salgan todos, no que salga mi papá, sino que salgan absolutamente todos ya, Ujú. justo el día de las elecciones, que dijo que ellos defenderían la verdad hasta con sus vidas. Y Sí, es lo que sí, están sí. haciendo. Pena. Sí. Tu Y papá está detenido, no sabes nada de él. ¿Tú crees que ha valido la pena, Santiago? respaldar el sufrimiento con que se ha valido la pena, no lo diría de esa manera. Hoy nos acompaña Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, abogado y asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática, quien tiene 92 días para este miércoles 27 de noviembre, cuando se está realizando esta entrevista. Está detenido, está secuestrado por la dictadura más de 90 días de manera arbitraria, incomunicado por el régimen de Nicolás Maduro. Santiago es la voz de una familia que no ha dejado de exigir justicia y libertad para su padre y para todos los presos políticos en Venezuela. Como siempre lo digo, los presos políticos representan el anhelo de libertad de toda una patria, de todo un país. En este caso, Perkins Rocha fue detenido el pasado 27 de agosto y acusado de delitos como terrorismo y traición a la patria en un proceso completamente viciado, sin acceso ni siquiera a una defensa privada, como es un patrón recurrente con los presos políticos. Desde entonces su familia no ha tenido contacto con él y su estado de salud y condiciones de detención son una incógnita. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares a su favor, pero el régimen continúa ignorando estas demandas. Santiago, quiero agradecerte el tiempo y tu disposición por estar conmigo compartiendo el día de hoy en este en vivo. Bienvenido. A ti, Ricardo, muchas gracias por la oportunidad. Sí, y sobre todo que sabemos lo difícil que es enfrentar esta situación, tanto para ti como para todos los familiares de los presos políticos. Hemos tenido aquí a otros familiares de presos políticos. Es una realidad que estás viviendo tanto tú como otras familias, y lo reitero, es la realidad de muchos venezolanos que quieren el anhelo de una patria libre, ¿no? Yo quisiera comenzar preguntándote qué información han podido obtener sobre las condiciones en las que se encuentra tu papá, más de 90 días. ¿Qué información actualizada hay hasta el momento? ¿Qué datos que se deban conocer para el día de hoy, Santiago? Sí, bueno, a día de hoy estamos como todos. Mi papá está en un total aislamiento y todos los que están, al menos los que conozco que están post elecciones en el helicoide, están igual que él. No ha podido entrar su abogado de confianza, no ha podido claramente ni hablar con nosotros, su familia, ni siquiera vernos desde lejos, ¿sabes? Nada. Y no sabemos nada. No puede entrar un médico a certificar, a corroborar su estado de salud. Que además mi papá padece, bueno, no padece, tiene un cuadro de salud delicado, porque él tiene una válvula en el cerebro. Entonces, cualquier forcejeo, golpe en esa zona y en el estómago, porque está conectada a una manguera que va hacia el estómago, puede resultar fatal para él. Entonces, así estamos, en una incertidumbre total. Y como nosotros, bueno, todos los familiares también de los demás presos políticos en el helicoide y en muchos de los demás centros de tortura esparcidos por Venezuela. Sí, y a propósito de eso, también quería preguntarte si hay alguna respuesta oficial. Es decir, tú me estás diciendo, por lo general esto es un patrón, Santiago, que vemos que hay incomunicación, no hay derecho a la defensa privada, se le niega incluso que las personas puedan ver a su familia. Hemos conocido, por ejemplo, hemos entrevistado a este espacio a Andreina Baduel, que a su hermano lo tiene que ir a ver y la encapuchan, le ponen una capucha para irlo a ver. En el caso de ustedes, ¿ha habido al menos una señal, Santiago, de parte de organismos oficiales del régimen?
Bueno, si una señal para ti pudiese ser un mensaje de texto en la madrugada por parte de la defensora pública que se le asignó al caso de mi papá, que le llegó a mi mamá 2 días después de que se lo llevaron, diciéndole que se le habían imputado 5 cargos, entre esos los que dijiste tú: terrorismo, traición a la patria y Ujú. conspiración. Esas son de las pocas cosas que podíamos decir oficiales, porque más nada de eso tenemos. No podemos acceder al expediente de mi papá. Nos dicen que hay un expediente, pero pues bueno, mi mamá, que se encuentra en Caracas, va bastante frecuente a los tribunales, a la Defensoría Pública, a solicitar el expediente y no se lo dan. Y no se lo dan a ella y no se lo dan a nadie. Entonces, ¿bajo qué cargos bajo qué bases se están basando ellos para imputarle todos esos cargos? No sabemos. No sabemos cómo defendernos tampoco, por eso mismo. Y supongo que ese es el juego, ¿no? La desinformación. Y sobre todo porque el hecho es que no hay bases. No hay bases para las cosas que se le están imputando a mi papá, porque él es simplemente una víctima más del régimen venezolano es una víctima por pensar distinto y por querer un futuro mejor para todos. Y que parece, y que bueno, yo en mi caso siempre lo comento que me parece paradójico el tema de que tu papá haya sido, es el asesor legal en caso de plataforma unitaria, el Comando con Venezuela, 20 Venezuela, y se le hayan violado sus derechos fundamentales, ¿no? O sea, en algún momento María Corina y dijo públicamente que él le había pedido a ella que si él era retenido o le pasaba algo, que ella continuara con adelante con la lucha. María Corina Machado, como todos sabemos, se ha mantenido al frente, vamos a decir, en el frente de batalla, resistiendo, porque al final es una lucha de resistencia y resiliencia de los familiares de los presos políticos, del venezolano que está de a pie, que está pasando hambre, no el que está en la burbuja ni en la Venezuela Premium, bueno, de los testigos electorales, de las personas que están siendo perseguidas, del que se tuvo que exiliar, etcétera. Entonces es una lucha de resistencia y resiliencia. Yo te quiero preguntar, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu espíritu en este momento? ¿Cómo está? Porque sobre todo lo que nos han dicho familiares de presos políticos, por ejemplo, Andreina de Gracia, hija de Américo de Gracia, que la hemos tenido en este espacio también, es que ella trata de estar muy fuerte, pero hay días que realmente se desploma o que necesita apoyo moral. Y algo yo lo he repetido, la dictadura en solo una cosa ha tenido éxito durante años y ha sido quebrar moralmente y dividir a las fuerzas de la disidencia y a la oposición. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia en estos momentos, Santiago, espiritualmente, con respecto a esta lucha, eso que le dijo tu papá a María Corina? Sí, bueno, eso mismo. Yo intento mantener la palabra de mi papá, y que fluya a través de mí, bueno, y a través de mi familia. Si mi papá dijo eso, que sé que lo dijo, porque bueno, también me lo decía a mí, yo estoy 100% seguro que lo que me queda a mí es hacer exactamente lo que él quisiera que yo estuviese haciendo en este momento, que es esto: denunciar todas las violaciones a los derechos humanos que están pasando en Venezuela y no descansar hasta que se haga justicia y hasta que se demuestre la verdad en Venezuela. Entonces así estamos, mi familia y yo en general. No pensamos mucho en el cómo la pudiera estar pasando él en el día a día, porque son cosas horrendas lo que debe estar viviendo mi papá y todos los que están con él. Sino pensamos simplemente en cómo aportar y hacer que la situación mejore para bien, y que no solamente mejore la situación de mi papá, sino que mejore la situación de todos. Porque en Venezuela ya no puede haber ni un preso político más. No puede haber ni una persona más injustamente detenida en alguno de los centros de tortura del régimen. No puede haber.
O sea, es una cosa que es imposible y no lo podemos seguir dejando que pase. Y si llega a pasar otra vez, pues tenemos que denunciar aún más fuerte y la denuncia siempre tiene que ir a más. Siempre tenemos que denunciar todo lo que esté pasando en Venezuela. Porque ahora, bueno, sobre todo nosotros, los que estamos fuera de Venezuela, Ujú. somos la voz de los que están dentro de Venezuela y los que no pueden hablar. Entonces no es que solamente somos la voz de los presos políticos, que claramente no pueden hablar, sino que también somos la voz de todas las personas, de todos los ciudadanos venezolanos que quieren un cambio, pero por temor, y los entiendo completamente, le, pues le tienen miedo a ejercer ese derecho a la denuncia, a la protesta dentro de Ujú. Venezuela. Entonces somos ahora nosotros los venezolanos que estamos afuera los que tenemos que dar el triple, por los que estén adentro, por los que están afuera, por los que no pueden hablar, por los que tienen miedo, por todos. Y la verdad yo pudiese estar de acuerdo contigo en la última parte que dijiste, que si algo hizo bien este gobierno fue dividirnos y tumbarnos nuestra voluntad. Pero creo que el 28 de julio se demostró que la voluntad del venezolano está más fuerte que nunca y además en todo este tiempo que ha transcurrido después del 28 de julio se ha demostrado que la dirigencia política está también más unida que nunca. Sí, no, Después de totalmente. todas... Yo me refiero en el Ujú, pasado, por eso siempre lo sí, digo. Me refiero en el pasado. Ahora ujú, no han podido y ahí es donde está la piedrita de tranca, ¿no? Si en eso es lo ujú, que la dictadura ha sido buena en el pasado y no se ha podido ujú. salir del régimen, entonces hay que pensar que no podemos volver a caer en lo mismo. A eso me refiero como tal. Y Sí. sobre eso, Santiago, tú me estás hablando de no permitir que haya más presos políticos, estás pidiendo la liberación de tu padre, por supuesto, pero ¿cuál crees tú que sería el escenario ideal para la liberación de tu padre? Nosotros hemos tenido, obviamente, reporte y lo sabemos, lo hemos informado aquí, ha sido público, de las liberaciones, por ejemplo, recientes o que han ocurrido paulatinamente, y las más recientes que ni siquiera llegan a un 10% del total de los presos políticos, de quienes están presos por simplemente disentir, por protestar, por pensar distinto, que ni siquiera la dictadura se pone de acuerdo, porque el canciller de la dictadura, Iván Gil, dice que no hay presos políticos, entonces al Tarek William Saab, el fiscal del régimen, a admitir que esta gente está presa y que está liberando gente, bueno, realmente está admitiendo que hay presos políticos, una contradicción allí muy grande, Santiago. Pero ¿cuál es el escenario para ti ideal? Porque sabemos, y es así, fíjate, no llega al 10% de la liberación de los presos políticos, pero sabemos que esto va a terminar cuando ya la dictadura no esté en el poder. Entonces yo quiero saber si tú compartes esto o estás esperando que quizás pueda haber una medida previa, lo antes posible, tomando en cuenta, por supuesto, las condiciones de salud de tu preexistente de tu padre. Sí, bueno, la verdad es que la situación ideal es que salgan todos, no que salgan mi papá, sino que salgan absolutamente todos ya, porque tenemos que tener en cuenta que son vidas las que están ahí dentro, son vidas las que no ven la luz, sino una hora al día, como mucho, o si es una hora al día, si acaso, o en varios días sin luz, sin verla, sin tomar agua potable, sin comer, totalmente aislados en celdas de dos por dos. O sea, yo pienso que un día que pasa ahí es algo así como los años de perro, que un año de perro equivalen a 7 años de persona. Bueno, un año de ahí, un día de ahí pueden equivaler, no sé, a meses para nosotros. Por eso mi situación ideal es que salgan ya. Y además, porque Venezuela necesita que todas esas personas que están allí injustamente detenidas salgan para que sigan aportando por el país.
porque por eso es que están ahí dentro, porque están aportando por el país y porque sabemos que la oposición necesita y siempre va a necesitar personas que estén dispuestas a aportar por el país. Si ellos están ahí, es por eso, por disentir, como dices tú, y por Sí, alzar su voz. Entonces yo, mientras más personas salgan y más personas apoyen al movimiento y que puedan salir y no perder más días de su vida en presos en calabozos, esa es mi situación ideal. claro. Claro, es una situación que claramente yo veo bastante imposible, pero es lo que espero. Eso es lo que espero y eso es lo que hay que exigir. No hay que exigir medidas de regímenes de presentación, no, nada de eso, porque todos los que están son víctimas de exactamente lo mismo. Sí. Son víctimas de un régimen que no acepta opiniones contrarias y que no acepta a las personas que se alzan y que alzan la voz y que hablan por millones sobre la voluntad que se quiere en el país, sobre las ideas de cambio que quiere un país y que expresó. Sí. Y que al final de Entonces, cuentas sí. esas liberaciones no son tal, no son, son excarcelaciones. No, yo no Ujú. diría una liberación es, bueno, vamos a liberarte o sea, y no hay ninguna otra medida coercitiva o de presentación, prohibición de declaración a los medios, no puedes salir del país, etcétera. No, para mí son excarcelaciones. Lo que debería existir es Ujú. una libertad plena. ¿No crees tú, Ujú. Santiago? Sí, exacto. Sí, sí, es eso, es eso. Es libertad plena y de que puedan seguir aportando al país de la manera en que ya lo estaban haciendo. Y de que puedan seguir con sus vidas de la manera que ya lo estaban haciendo. Es decir, que exista libertad. Una de las cosas que yo estaba pensando hablando con algunos amigos es que la libertad no es por partes, no es a medias, no. O sea, la libertad es una de esas cosas que es negro o es blanco. O hay Sí. libertad completa o no hay O no libertad. hay libertad. Ujú. Porque si tú me privas de pensamientos, de expresar mis ideas, etcétera, pero sí, yo puedo hacer todo, pero yo no puedo decir, no puedo decir que pienso distinto, no puedo decir tal, eso no es libertad. Entonces, Claro. yo no estoy viviendo la libertad plena. Que yo hoy no pueda regresar a Venezuela si me diera la gana, por temor a que me lleven preso, por temor a que a mi familia le pase algo, porque me anularon el pasaporte, eso no es libertad. O sea, los venezolanos que estamos afuera tampoco es que estamos libres. ¿Por qué? Porque tenemos estas barrotes que son un poco distintos a los que están en Venezuela y mucho más distintos a los que están presos, claramente, pero no es libertad. Y la libertad solamente se va a lograr en el momento en el que delante del gobierno esté un gobierno que nos represente a todos y un gobierno democrático. En ese momento se va a verdaderamente experimentar lo que es la libertad en Venezuela. Dos cosas que quiero confirmar contigo, que me las reafirmes para estar claros que es así. Defensa, ya lo mencionamos hace unos minutos, pero el tema de la defensa privada, que me ratifiques si en efecto no se le ha negado o ni siquiera se ha tenido la posibilidad de que le reciban la solicitud. Y dos, fe de vida. ¿Has tenido fe de vida de tu papá? Ni una ni la otra. Mm. No nos aceptan ni siquiera la solicitud, exactamente, en ningún sitio. Y la fe de vida, pues claramente que tampoco. Mi mamá lo decía en una entrevista, en una rueda de prensa que dieron con familiares de presos políticos la semana pasada. Ella decía, queremos creer que están vivos y que están bien, pero ahora lo sabemos verdaderamente. No. ¿Hay alguien que nos diga algo? No, no hay nadie. No hay Sí. nadie. Y esa es lo que está viviendo, lo que están viviendo, no solamente 1800, porque también hay que recordar eso, que son 1800 los post elecciones, sino que hay miles que estaban ya también antes de las elecciones. Entonces vamos a suponer alrededor de 2000 familias que están viviendo exactamente lo mismo.
No saben si su preso está vivo, está bien, si come, si toma agua, si ve el sol, si camina, si puede leer un libro, si habla con alguien. Nada, nada. Es un total aislamiento lo que está pasando. Sí. Por cierto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para proteger a tu papá, pero el régimen las ha ignorado, como de costumbre hace la dictadura, ¿no? Yo quiero preguntarte qué acciones están tomando a nivel internacional para que estas medidas sean respetadas o al menos para visibilizar institucionalmente aún más este caso, ¿no? Tú estás en Madrid, pero sé que te estás moviendo, haces gestiones para visibilizar cada vez más el caso de tu padre y del resto de los presos políticos, pero preguntarte un poco cómo ha sido esta dinámica, qué estás haciendo, si tienen algunos pasos previstos al respecto. Viene, por ejemplo, una protesta global. En el marco de eso, si hay alguna otra actividad, quiero que me hables de eso. Sí, bueno, primero es eso, lo que yo decía en un principio, que hay que denunciar y no parar de denunciar. Porque en el momento que denunciamos, que paramos de denunciar, pues se para absolutamente todo lo que queremos que pase, y la verdad es que somos nosotros la voz de todos los que están allí dentro. Entonces hay que denunciar y denunciar por todos los medios habidos y por haber. Por eso es que, bueno, estamos hablando con organizaciones, con ONGs, con distintos sectores de la sociedad. Es decir, estamos intentando hablar y denunciar con todas las personas que se pueda. Porque hay que demostrar que en Venezuela hay vidas en peligro y que al final son vidas y que hasta una vida vale la pena. Y que hay que hacer lo que sea por ellas y por salvarlas, o sea, por resguardarlas, por asegurar algún tipo de bienestar, por lo menos mientras esté ahí y que en ese tramo se logre su liberación inmediata. Entonces, eso es lo que hay que hacer por ahora. Sí. Y seguir insistiendo, seguir Y eso, insistiendo. sobre las organizaciones, por ejemplo, internacionales o de defensa de derechos humanos, ¿cómo ha sido la receptividad? ¿Qué respuestas te han dado? ¿El apoyo que has tenido? Muy buena, muy buena. No soy, porque bueno, además, y lo he dicho en otras entrevistas, tenemos un equipo ahora, la oposición digo, tiene un equipo a nivel internacional bastante bueno y eficiente. Y eso ha hecho que los puentes entre la oposición y los organismos internacionales estén más fuertes que nunca y sean muchísimo más eficientes que en cualquier otro tiempo pasado. Entonces, sí, por ejemplo, me he reunido con Almagro, y una cosa, bueno, súper rápida, armada, súper bien hecha y bueno, el secretario general expresando su completo apoyo al caso de mi papá y el de de todos los injustamente detenidos en Venezuela. Eso fue hace un poco más de un mes. Ayer, de hecho, volvió a expresarse a través de redes sobre el caso de Mm. mi papá específicamente. Entonces, es eso, sí, las organizaciones internacionales tienen el ojo puesto en Venezuela, y sí se están intentando hacer cosas, sí lo Sí. sé. Ahora, claro, que se llegue a algo, bueno, habrá Claro, que ver. sí. Ujú. A propósito de eso, hay personas que piensan, bueno, que no es suficiente un pronunciamiento o un apoyo de una organización o que se diga o que se denuncie a través de, vamos a decir, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Pero a pesar de eso, de que la gente pueda pensar de que la diplomacia o lo que digan las organizaciones no rinde un fruto inmediato, yo quiero que tú me digas cuál es tu posición, porque si hay algo importante, es la documentación, es la denuncia, es el registro, que eso es fundamental a la hora de que haya justicia, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entonces yo quiero que tú me des tu opinión al respecto, ¿no?
Sí, exacto. Ese es el primer paso, es la piedra angular. La denuncia y que se formalice esa denuncia a través de cualquier mecanismo que se pueda Ujú, formalizar. Es como las elecciones. ujú, Todos nosotros sabíamos que esto no iba a acabar con unas elecciones libres y transparentes. María Corina mismo lo sabía y lo ha dicho en entrevistas después. Pero ese era el primer paso, demostrar que ganamos unas elecciones. Bueno, pues el primer paso es lo mismo, denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El segundo paso es formalizar esas denuncias y el tercer paso es lograr la liberación. Es exactamente lo mismo con las elecciones. El primer paso es ir a las elecciones, el segundo paso es ganarlas y el tercer paso es demostrar que ganaste, como se hizo. Y ahora el cuarto paso es hacer que se cumpla eso, cobrar. que lo asemejo, exactamente, lo asemejo con la liberación, que no es solamente la liberación de los presos políticos, sino de toda Venezuela. Claro, claro, totalmente. Ahora, ¿tú crees que esta lucha, porque es que muchas personas después dijeron, no, ya vi, ya esto era lo que iba a pasar, estaban dando falsas esperanzas, ¿para qué participaron en las elecciones, etcétera? Y yo siempre pongo el ejemplo como que aquí, por ejemplo, desde este espacio, que es desde mi trinchera periodística, porque mi aporte es como periodista, el aporte tuyo es a visibilizar que existen presos políticos porque tú lo vives en carne propia personalmente, el de otros activistas estar en la calle, cada quien, bueno, el de personas, vamos a decir, que quizás no están en los medios, es difundir, yo siempre le digo, usted difunde información y ya con eso está apoyada, pero eso sí, confirmada, confiable, siempre lo digo, porque la desinformación y la censura son herramientas de la dictadura a las que juegan enormemente, incluso cuando cosas que supuestamente nos benefician a los que apoyamos a las fuerzas de la democracia, porque esto hay que ser claro, y que son bulos o que son noticias falsas, que al final terminan siendo que perjudica porque no va en beneficio de la lucha por la libertad. Y en ese sentido, hay personas que dicen, no, pero no valió la pena porque al final se robaron las elecciones como lo han hecho anteriormente. Y yo siempre les digo, bueno, es que hay una gran diferencia. Aquí no es que se le dio una falsa esperanza a nadie, porque ese era un escenario como había otro escenario y que, bueno, sí, que Maduro pudiera entender que el costo de permanencia era mayor, como lo han dicho los líderes de las fuerzas de la democracia, pero no pasó ese escenario. Lo que sí pasó, y no se puede negar, es que Maduro salió derrotado abismalmente y se demostró por primera vez en la historia de una elección presidencial. Porque bueno, en otros casos como Barinas, otro tipo de elecciones, pero no nacional. Entonces, sí, sí, se logró ese objetivo en ese estadio que tú estás hablando, en ese punto. Por supuesto, ha sido un objetivo y bueno, no solo el objetivo, sino una lucha con todas estas etapas bien costosa y para muestra un botón. Está tu papá preso, están otros presos políticos, bueno, los muertos, imagínate tú las torturas, los tratos crueles e inhumanos. Y sí, ha sido una lucha costosa, Santiago, una lucha dolorosa, pero el dolor no es nuevo. También han existido protestas anteriores, 2014, 2017, la dictadura viene asesinando, viene torturando, viene, bueno, encarcelando, secuestrando gente de hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, lo que sí es nuevo es que en el escenario que estamos ahora no había estado la fuerza de la democracia. Bajo ese contexto y bajo la situación actual, tomando en cuenta lo que estás padeciendo tú, porque tú puedes, se dice fácil, ¿no? Uno quiere la libertad de Venezuela, pero es tu papá. O sea, es una circunstancia personal también, ¿no? ¿Tú crees, Santiago, que ha valido la pena este sufrimiento, bueno, lo que se está pagando ahora para poder salir de esta pesadilla? ¿Ha valido la pena? Tu papá está detenido, no sabes nada de él. ¿Tú crees que ha valido la pena, Santiago? Yo creo, bueno, mm, respaldar el sufrimiento con que si ha valido la pena, no lo diría de esa manera, pero sin duda no ha sido en vano. Eh, para nada ha sido en vano. Y yo creo que hoy
casi, bueno, muchísimos, bastantes días ya después de las elecciones y ya muy próximos al 10 de enero, estamos más cerca que nunca. Y que a nivel internacional se han hecho las cosas muy bien. Creer que no hubiese sido en vano es, por mi parte por lo menos, creer que en lo que estaba trabajando mi papá no valía la pena, o que no tenía importancia, o que era irrelevante en general. Y yo sí creo, bueno, yo conozco a mi papá bastante y sé que él estaba haciendo un buen trabajo. Y conozco ahora muchísimo más a todas las personas que habían trabajado con él y que siguen trabajando o sea, en lo que él pensaba y honrando la voluntad de mi papá también. Y me parecen personas increíbles y sé que en este momento la cosa sí es distinta. Sin duda es distinta. Estamos en las mejores manos que podíamos haber caído, en la dirigencia más unida y más capaz que ha habido en muchísimo tiempo en Venezuela. Y sin duda nada de esto ha sido en vano. Sin Ujú. duda, sin duda. Yo no quisiera respaldar esto con sufrimiento porque no quiero que nadie sufra Claro, y no quiero que hayan personas detenidas. sí. Pero lo que sí le puedo decir a todas esas personas que capaz ven todo muy oscuro ahora es que estamos muy cerca de la luz. Yo verdaderamente pienso eso. Y que además, si no nos los creemos y si no, y si, como tú dices, todos no aportamos nuestro granito, así sea reposteando alguna historia, retuiteando algo que Ujú, veamos de alguna persona, bueno, de la oposición o de algún ente, un organismo internacional oficial desde las cuentas oficiales, siempre vamos a aportar algo. Siempre. No importa desde el espacio que estés, creo que los venezolanos hemos demostrado que para reinventarnos estamos hechos. Y reinventarnos y aprovechar los espacios en los que estemos y aprovecharlos al máximo para aportar nuestro granito de arena a todo este movimiento, ujú. creo que es lo que tenemos que hacer y bueno, verdaderamente siento que se ha hecho, que muchísimos venezolanos lo han hecho. No todos, pero yo espero que todos, todos, al menos todos los que quieran el cambio, que son el 90% de los Ujú, venezolanos, diría sí. yo, que lo hagan y que se unan, porque estamos muy cerca, verdaderamente estamos muy cerca y no ha sido en vano. Y que lo digas tú tiene un valor muy grande porque, insisto, como lo dije hace unos minutos, hay también allí un sufrimiento personal directamente por la ausencia de tu padre. Y eso me lleva, sin duda alguna, a reafirmar, no sé si tú lo crees así, que esto es no solo una lucha espiritual, como lo ha dicho María Corina Machado, sino moral. Y eso es algo que uno está dispuesto a luchar por defender los principios, por defender la vida misma, la esencia, ¿no? La humanidad, la libertad, y es una lucha para mí espiritual y moral, ¿no? Sí, exactamente, lo dijo mi papá en esa entrevista que a muchísima gente le gustó, Ujú. justo el día de las elecciones, que dijo que ellos defenderían la verdad hasta con sus vidas. Y es Sí, lo que sí, están sí. haciendo. Sí, Y yo sé increíble. que ese pensamiento de mi papá lo compartían todas las demás personas que están trabajando en este movimiento, porque las he conocido a todos los equipos de trabajo y verdaderamente son personas que eso es lo que quieren, no quieren un protagonismo, lo que quieren es un cambio. Ya creo que también todo lo que nos ha pasado en estos 25 años nos ha llegado a entender, a dar a entender a todos los venezolanos que lo que necesitamos es un cambio y que esto está mal y que no podemos seguir así por este camino. Como tú dices, yo creo que esto es una lucha entre el bien y el mal. Esto no es una lucha de derechas e izquierdas, no es una lucha ideológica Sí, de pensamientos políticos, no. Esto es una lucha de todo lo que está bien contra todo lo que está mal totalmente, y contra la totalmente. voluntad de todo un país en contra de una cúpula tan insignificante en cuestión de números que la verdad es que hay que hacer valer todo lo que nosotros queremos. Tú sabes que yo siempre digo que
con el tema político, uno no puede pensar que por uno tener un pensamiento o ideas diferentes es tu enemigo o odiar a alguien en base a que piense distinto. Pero como tú mismo lo dijiste, en este caso no se trata ni siquiera de una lucha ideológica. Aquí se trata de un narcorégimen, porque yo siempre lo digo, las cabezas de Maduro, Diosdado, están pedidas por Estados Unidos por el tema de narcotráfico. Ni siquiera es por el tema de violaciones de derechos humanos, pero la CIDH ha dicho que en Venezuela hay un terrorismo de Estado por violación a los derechos humanos, por los tratos crueles e inhumanos, por las prácticas, bueno, imagínate tú, a ellos les encanta la palabra fascista, pero entonces resulta ser que, bueno, son los que marcan las casas con unas X, ya los vimos, y zonas populares, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un Estado ampón, criminal, y eso es muy diferente. Un narcoestado que lo que ha hecho es, robar y pues mantenerse allí a costa del sufrimiento de los venezolanos. Entonces, realmente en ese sentido es cuando yo digo aquí hay una gran diferencia con cualquier proceso político de la región, que los que yo equipararía sería Nicaragua y Cuba, por lo menos en las Américas, ¿no? Como tal. Y sobre ese tema de la lucha, precisamente, Santiago, yo quiero que tú, ya que tocamos el tema de la lucha política y del cambio, eh, ¿cómo ves tú el 10 de enero? Hay personas que, ya María Corina ha hablado de esto, el propio Edmundo González ha dicho que está dispuesto a regresar y que incluso moralmente está preparado si debe ser detenido. Y hoy Estados Unidos, por cierto, esta noticia es de hoy, que ha dicho que pues estaría dispuesto a considerar ayudar a Edmundo González Urrutia en su regreso a Venezuela, apoyarlo en su regreso a Venezuela si se lo pide. Hasta ahora no se lo ha pedido. Y María Corina ha dicho que no solamente, y también lo ha dicho Magali Meda, líderes de la Fuerza de la Democracia, que no solamente se trata de una fecha, sino realmente es la voluntad de cambio, pero pareciera ser que ese deadline, que esa fecha marcaría aún más vamos a decir, un aislamiento e ilegitimidad por parte de la dictadura. Yo quiero que tú me des tu opinión y me digas cómo ves el 10 de enero de cara al cambio político con las voluntades que tenemos hasta ahora y con la lucha que se lleva hasta ahora, de la cual tu padre y tú, por supuesto, forman parte. Yo lo veo posible, así de sencillo, verdaderamente. Yo lo veo muy posible. Por todo lo que te he dicho, por la dirigencia que tenemos, por cómo se están alineando ciertas cosas, yo lo veo muy posible y cada día que pasa, tengo más esperanza de que eso va a pasar. Pero también, como lo dice muy bien Mara Corina y lo ha repetido últimamente muchísimo, es que el 10 de enero son todos los días. Tenemos que internalizar eso todos los venezolanos. El 10 de enero son todos los días. Hay que hacer cumplir nuestra voluntad todos los días. Hay que seguir denunciando la violación a los derechos humanos todos los días. Hay que seguir apoyando a las personas que están detrás de este movimiento y seguir confiando en ellas todos los días. Es decir, o sea, esto no es una lucha que se decide en un día. Esto es una lucha que llevamos años en esto, que materializamos la primera gran victoria el 28 de julio y falta, bueno, esa segunda gran victoria que sería el 10 de enero. Pero, como te digo, es el camino de aquí hasta allá, Sí, que todos tenemos que aportar y todos tenemos que entender que el 10 de enero son todos los días, absolutamente todos los días. Y que si no se llegase a dar el 10 de enero como tal, el 10 de enero es el 11 de enero y el 10 de enero es el 12 de enero, pero tenemos que cumplir con nuestra voluntad. O sea, no en vano 7.300.000 venezolanos fueron a votar y dijeron, no, yo quiero un cambio. Entonces, hay que defender esa voluntad, hay que defender la verdad y hay que lograr que se haga justicia.
Sí, sí, sin duda alguna. Una lucha moral, una lucha espiritual. Y el que se deja quebrar, el que se deja derrotar espiritualmente y moralmente, pierde. Por eso es que sobre todo tiene valor escuchar esto de tu parte por la circunstancia en la que tú estás y es un ejemplo para otros venezolanos mantener la moral en alto, la frente en alto y seguir luchando cada quien desde su espacio por una Venezuela libre. Para cerrar, quiero hacerte una pregunta. Una pregunta, vamos a decir, hipotética. Si tu padre pudiera enviar un mensaje a través de ti el día de hoy, ¿qué crees tú, conociéndolo como lo conoces, qué le diría a ustedes como familia y al pueblo de Venezuela en esta lucha, Santiago? Eso, lo mismo que le dijo María Corina, sin duda, que hay que seguir y no hay que parar, que estamos en un buen camino, que tenemos a las mejores personas alrededor nuestras apoyándonos y que el camino yo creo que es más que visible y más que materializable. Entonces, no es un momento en el que hay que dar un paso atrás, no, es un momento en el que hay que dar 1000 pasos adelante todos los días y no hay que descansar hasta que defendamos, que sigamos defendiendo esa verdad y que se cumpla la verdad y que se haga la justicia en Venezuela. Eso diría mi papá. Estoy 100% seguro. Bien, bien, Santiago, yo quiero agradecerte por tus minutos, por tu tiempo y por tu valentía y por tu resistencia y resiliencia y por seguir ahí al pie del cañón y también decirte, sin duda alguna, que este espacio está a la orden para seguir denunciando, visibilizando, amplificando la voz de aquellos que no pueden hablar hoy porque están detenidos, porque están secuestrados por una dictadura, porque, como lo he comentado reiteradamente, lo peor que le puede pasar a un preso político es que lo olviden. Así que quiero agradecerte enormemente tu presencia y que hayas aceptado esta invitación. No, a ti, Ricardo, bueno, por seguir siendo una plataforma para que todos los que no puedan hablar se escuche su voz afuera y bueno, en todas las partes hasta donde llegue esto y que se siga denunciando todas las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Bien, abrazo, Santiago. Gracias, igual. Bien, estuvimos hablando con Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, abogado y asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática de 20 Venezuela, bueno, que ya tiene más de 90 días detenido en esta detención arbitraria, incomunicado por el régimen de Nicolás Maduro.